En el último vídeo de este primer tema lo que vamos a ver es lo que denominamos como componente hidrostática y componente desviadora del tensor de tensiones. Entonces vamos a definir la componente hidrostática como la media de las tres tensiones normales, tanto si lo cogemos en los ejes X y Z, como si lo cogemos en las direcciones principales, es la suma de ellas entre 3, porque recordar que esto es un invariante, o sea, la suma de los valores de la diagonal es el primer invariante, de modo que el valor del primer invariante entre 3 es lo que llamamos la componente hidrostática. Y la componente desviadora es el resto, es decir, cogemos el tensor de tensiones, tendríamos una componente hidrostática que sería una matriz 3×3 en los cuales los tres valores de las diagonales son igual a P, a la componente hidrostática, y el resto valen 0. La componente desviadora pues es la matriz a la cual sumada a la hidrostática nos da el valor del tensor de tensiones. De modo que, como veis, es algo muy sencillo. También podemos definir unos invariantes en la componente hidrostática y en la componente desviadora. Aquí tenéis cómo podríamos calcular los invariantes de la componente hidrostática y de la componente desviadora a partir de los invariantes del tensor de tensiones global. Estos invariantes también los podéis calcular a partir de lo que sería el propio tensor de tensiones desviador o hidrostático. Es decir, por ejemplo, el invariante 1 vale I sub 1 para la componente hidrostática, porque es la suma de los tres valores de la diagonal. Como P es igual a I entre 3, pues la suma vale I1. Y de la componente desviadora, pues igual sumamos los tres valores y como la suma nos tiene que dar 0, evidentemente. Bueno, esto lo podéis hacer vosotros y podéis ir probando. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué dividimos este tensor de tensiones en dos partes, hidrostática y desviador? Bueno, esto lo vamos a ver más claramente en el próximo tema, cuando veamos los criterios de fallo para distintos materiales, pero una forma de verlo intuitivamente es que realmente el fallo en muchos materiales, sobre todo en los metales, viene dado por la componente desviadora en lugar de la componente hidrostática. Imaginaros un ensayo de compresión uniaxial, aplicamos una fuerza, bueno, pues dependiendo del material, pues tendríamos una fuerza máxima que podemos aplicar hasta que se produjese el fallo de esta probeta. Bueno, imaginaros ahora la misma probeta, pero la tenemos confinada en un sólido mucho más rígido que impide que se expanda. De modo que cuando nosotros aplicamos esta fuerza en dirección vertical, este sólido intentará deformarse en dirección horizontal, intentará ensancharse este cilindro, pero lo tiene impedido, de modo que se producirá también una compresión en las direcciones, en dirección radial, en dirección del plano. De modo que esta probeta ahora tiene unas tensiones de compresión en las tres direcciones principales. Bueno, ¿cuál creéis que sería la fuerza máxima que necesitamos ahora para que se produzca el fallo del sólido? Evidentemente ahora va a ser mucho mayor, va a resistir más. ¿Por qué? Porque independientemente de la fuerza que apliquemos, lo que vamos a hacer es que la componente hidrostática está subiendo, porque estamos aplicando carga en las tres direcciones, y por lo tanto la componente desviadora va a disminuir. Y la componente desviadora es la que nos va a dar el valor de la carga de rotura. De modo que ya profundizaremos un poco más en el siguiente tema, pero por eso es tan importante diferenciar entre componente hidrostática y componente desviadora, porque normalmente es la componente desviadora la que nos va a dar lugar al fallo del sólido. Bueno, pues como en todos los vídeos vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo que os propongo para que intentéis resolver vosotros por vuestra cuenta. Tenemos aquí un tensor de tensiones y lo que os pido es que calculéis la componente hidrostática, la componente desviadora y las invariantes de la componente desviadora. Bueno, pues ya sabéis, os propongo que le deis a la pausa y lo intentéis resolver por vosotros mismos, que es como realmente vais a afianzar los conceptos. ¿Ya lo habéis logrado? Bueno, pues os voy a mostrar la solución. Bueno, en primer lugar, la componente hidrostática es directamente calculable, simplemente sumamos los tres valores de la diagonal, sigma x, sigma y, sigma z, y dividimos entre 3. En este caso nos da un valor de 30 megapascales. El tensor de tensiones de desviador, que lo denominamos T con sombrerito, pues sería el tensor de tensiones que hemos obtenido antes, y a los tres valores de la diagonal le restamos 30, que es la componente hidrostática.
¿Cómo calculamos los invariantes del tensor de tensiones de desviador? Pues hay dos caminos. Uno, directamente nos cogemos este tensor desviador y calculamos los invariantes, como hacíamos con el tensor de tensiones normales. Y el otro camino es, si conocemos los valores de los invariantes del tensor de tensiones completo, que los tenemos aquí, I1, I2 e I3, pues a partir de ahí, con las fórmulas que os he expresado en un par de transparencias antes, pues podéis calcular las componentes del tensor de tensiones desviador a partir del tensor de tensiones normal, a partir de I1, I2 e I3. Siempre recordar que el primer invariante del tensor de tensiones vale 0. La denominación del tensor de tensiones desviador varía, dependiendo de qué libro consultéis, varía. En un caso he puesto T con sombrero, pero en la mayoría de los casos se le suele denominar como J. Por eso he puesto J1, J2 y J3 como los invariantes del tensor de tensiones desviador. Bueno, pues con esto afianzamos un poco más los conceptos sobre tensión hidrostática y tensión desviadora, y ya para finalizar este vídeo del primer tema, pues he incluido este pequeño resumen para que tengáis claros los conceptos que hemos visto hasta ahora. Hemos visto el vector tensión, hemos visto el tensor de tensiones, además hemos visto cómo cambiar de sistema de referencia este tensor de tensiones, hemos incluido las ecuaciones de equilibrio, tanto las ecuaciones de equilibrio interno como las ecuaciones de equilibrio externo, que nos relacionan las tensiones con las cargas aplicadas, ya sean fuerzas de volumen en el caso de las ecuaciones de equilibrio interno y fuerzas de superficie en el caso de las ecuaciones de equilibrio en el contorno. Y además hemos visto cómo calcular las tensiones y las direcciones principales, hemos visto la importancia de los invariantes, y ahora en este último vídeo hemos incluido la tensión desviadora y la tensión hidrostática.